¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos. En esta sesión vamos a presentar un video de filosofía donde quiero responder una pregunta que mucha gente suele hacerse acerca de la filosofía. Muy bien, comencemos entonces. Este video se titula El quehacer de los filósofos, ¿no? Y como comenté, su objetivo principal es responder una pregunta que muchas personas suelen hacerse. ¿A qué se dedican los filósofos? ¿Cuál es su actividad? En otras palabras, ¿qué hacen los filósofos, no? Y bueno, vamos a, en primer lugar, decir que la filosofía tiene una historia muy larga. Surge en la antigua Grecia y es una actividad que hasta nuestros días podemos encontrar, podemos ver que hay inclusive estudios, una profesionalización de la filosofía, etcétera, ¿no? Eh, y las personas que de repente son ajenas a la filosofía, que no se dedican a esto, pero que igual sienten curiosidad, siempre se han preguntado, ¿qué hace un filósofo, no? ¿Cuál es su principal actividad? Aquello que lo define de otras actividades humanas. Sabemos qué hace un biólogo, qué hace un carpintero, qué hace un albañil, ¿no? Todos tienen actividades concretas, pero la filosofía, ¿qué actividad en específico, concretamente tendrá? Bueno, y esto, al igual que muchas cosas en filosofía, es debatible. Vamos a ver que dependiendo de las escuelas, las tendencias, dependiendo pues de las diferentes tradiciones, hay una u otra respuesta. Bien, en este caso, yo voy a aludir a dos grandes figuras de la filosofía para responder a la pregunta, ¿cuál es el quehacer de los filósofos? Vamos a considerar a Descartes, ¿sí? Un filósofo importante en la modernidad y todavía pues importante para nosotros. Y vamos a luego a dar cuenta de la figura de Sócrates, ¿no? Un gran pensador, un importante filósofo. Bien, sigamos acá. Creo que lo de Descartes es algo que muchos conocen, han escuchado seguramente, que él tiene pues una vasta obra y uno de sus textos más importantes es las Meditaciones Metafísicas, donde plantea toda una revolución en el campo filosófico, dando pues inicio a lo que se conoce como la modernidad dentro de la filosofía, ¿no? Y que puede cifrarse en el descubrimiento de un sujeto, de un ego, ¿no? Un ego pensante. Muy bien, pero en lugar de sentarme en esa parte, a mí me llama la atención este pasaje a partir del cual quiero un poco, meditar, ¿no? Sobre esta cuestión de a qué se dedica la filosofía, cuál es el quehacer de la filosofía. Sí, permítame un segundo. Ya, aquí está. Muy bien. Y esta es una cita del texto de Descartes, ¿no? De las meditaciones metafísicas, en específico de la primera meditación, donde dice, he advertido hace ya algún tiempo que desde mis más temprana edad había admitido como verdaderas muchas opiniones falsas y que lo edificado después sobre cimientos tan poco sólidos tenía que ser por fuerza muy dudoso e incierto. De suerte que me era preciso emprender seriamente una vez en la vida la tarea de deshacerme de todas las opiniones a las que entonces había dado crédito y empezar todo de nuevo, desde los fundamentos, sí que había establecer algo firme y constante en las ciencias, ¿eh? Creo que es una cita bastante bella y bastante profunda. ¿Qué dice acá Descartes? Miren, propone que todos los seres humanos, al menos una vez en la vida, deberían hacer el esfuerzo de cuestionar, criticar sus antiguas opiniones, o lo que ha venido a llamarse las creencias. Creo que a partir de este pasaje y otros más en la obra de Descartes, toma forma la idea de que la filosofía es una crítica de las creencias, ¿no? Un examen, un estudio, una reflexión sobre lo que habitualmente solemos asumir de forma natural, ¿no? Y se convierte en creencia. En este caso, Descartes se da cuenta, ¿no? Que durante la existencia, durante la vida, todos tenemos creencias de diferente tipo. Creencias religiosas, políticas, creencias sobre determinadas cosas, y que la fuerza de la costumbre, de la tradición, de alguna forma, les da cierto asentimiento en nuestro espíritu. Muy bien, pero la filosofía irrumpe como una exigencia de no solamente creer, sino de saber. La filosofía irrumpe como una exigencia de buscar racionalidad, de buscar una transparencia en aquello que se cree, ¿no? Y eso es un poco lo que plantea Descartes. Y aquí una aclaración.
Cuando se dice que la filosofía es crítica de las creencias, no significa que la filosofía va a negar las creencias, sino como la palabra crítica lo puede indicar, más bien conlleva a un estudio, conlleva a un examen, ¿no? A una especie de ser consciente de las creencias. Algunas creencias, claro que sí, pueden notarse, puede verse que no cumplen con algunas exigencias racionales, pero otras creencias pueden asumirse tranquilamente, porque muestran ser racionales, porque tienen cierta plausibilidad, etcétera. Pues no es que la creencia niega completamente, o no es que la filosofía niega completamente la creencia, sino exige un examen, un estudio de ella, ¿eh? Eso sería algo importante que considerar, que tener en cuenta, ¿eh? Muy bien, y como ustedes saben, Descartes desarrolla pues digamos, este propósito en el texto, ¿no? Que estamos comentando, las meditaciones metafísicas. Ahí pues ya enfocado al campo de la ciencia, de la epistemología, de la teoría del conocimiento, es que Descartes desarrolla esta actividad crítica. Y creo que esto de alguna forma contesta la pregunta, ¿cuál es el quehacer de los filósofos? La crítica, el ejercicio de pensamiento que examina, que busca, ¿no? Cierta racionalidad en las creencias, que exige que las creencias tengan cierto soporte argumentativo, ¿no? Que no solamente se asuman por la fuerza de la costumbre. La filosofía entonces cuestiona, problematiza, plantea preguntas incómodas a las cómodas, por así decirlo, creencias. Pero yo creo que si bien Descartes es un gran paradigma de esto, un gran ejemplo de esto, en la antigüedad se tuvo, ¿no? Un caso tan paradigmático, tan extraordinario, ¿no? Como es el de ahora de la figura de Sócrates. Y en este punto quisiera hacer un agradecimiento a mi amigo Freddy Almanza, un joven filósofo sanmarquino que está llevando a cabo una investigación sobre Sócrates y que conversando con él, pues me ha hecho ver algunas cosas muy interesantes de este filósofo, ¿no? Yo un poco antes, muchos años antes, le tenía cierto, no sé si enojo o cierta esta antipatía a Sócrates, muy influenciado tal vez por las lecturas de Nietzsche, ¿no? Que lo ponen de una manera no muy justa. Sin embargo, pues no, hay que reconocer que hay mucha profundidad, que hay bastante que aprender todavía en el siglo XXI de este filósofo griego. Quiero comenzar digamos, hablar de Sócrates tomando en cuenta la Apología, ¿no? Un texto que quedó muy conocido, donde él hace su defensa frente a las acusaciones que le hacen sus conciudadanos atenienses. Y él, cuando toma la palabra, pues refiere el famoso oráculo de Delfos, ¿no? Que un amigo suyo, Querofonte, va hasta ese lugar y le pregunta a la pitonisa si hay un hombre más sabio que Sócrates. Y la pitonisa sorprendentemente le responde, no hay nadie más sabio que Sócrates, ¿no? Querofonte vuelve a Atenas y le cuenta a Sócrates de eso, ¿no? Y esto lo sorprende, ¿no? Lo sorprende, lo admira, se queda pues bastante, por así decirlo, anonadado acerca de esta sentencia del oráculo. Y fíjense, aquí podemos de repente esquematizar diciendo que lo que en la modernidad llevó a la filosofía fue la duda, ¿no? Como en el caso de Descartes, y en el caso de Sócrates, la admiración, ¿no? La admiración ante esta noticia insólita. Pero vamos a ver que sea la duda, sea la admiración, en ambos casos la crítica se pone en marcha, la crítica se despierta, ¿no? Lo veremos ahora. Muy bien, entonces Sócrates no se va a quedar tranquilo con esta afirmación divina, con esta sentencia del oráculo. No, por el contrario, pues va a preguntarse, ¿no? Él va en primer lugar, según lo dice el texto, no va a creer en esto. Va a decir que es un chascarrillo, que es una broma, ¿no? No puede ser que que él sea el hombre más sabio que existe. Y por ese motivo decide buscar a personajes, a individuos que son sabios, que el público, que los ciudadanos atenienses, que la gente considera sabios y respeta, ¿no? Y como sabemos en el texto, va a conversar con un político, con los poetas y con los artesanos. Y en ambos casos, pues, hay un desengaño de Sócrates, ¿no? Y una confirmación, pero no muy positiva, de que él justamente es el hombre más sabio, ¿no? Veamos este pequeño pasaje y luego profundizamos. A continuación, intentaba yo demostrarle que él creía ser sabio, ¿no? Se refiere al político, pero que no lo era.
A consecuencia de ello, me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Al retirarme de ahí, razonaba a solas que yo era más sabio que aquel hombre. Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre cree saber algo y no lo sabe. En cambio yo, así como, en efecto, no sé, tampoco creo saberlo. Parece pues que al menos soy más sabio que él en esta mismísima pequeñez, que lo que no sé, tampoco creo saberlo. ¿Eh? Creo que este pasaje es bastante explícito en la intención de Sócrates. Él no se considera sabio y por ese motivo busca la sabiduría. Por ese motivo se afana por conocer, por aprender, ¿no? Eso es lo que al parecer le caracterizaba desde su juventud, desde hace mucho tiempo. Bien, y entonces pues llega este amigo Querofonte, le dice esto y sorprende porque él se considera que le falta, que no tiene la sabiduría. Entonces lo que hace es buscar a alguien más sabio, ¿no? Y se da cuenta de una cosa muy triste, de que el político y muchos hombres creen que son sabios, se consideran sabios, consideran que han alcanzado, que han atrapado, que han logrado tomar en sus manos la sabiduría, ¿no? Muy bien, sin embargo, Sócrates pues le muestra con preguntas seguramente, con argumentos, ¿no? Haciendo pues gala de sus dotes mayéuticas, le muestra que no es sabio, que no puede considerar que ha alcanzado la sabiduría, ¿no? Parece ser que el político se molesta, el político no admite eso, ¿no? Y ya, bueno, terminando la discusión, Sócrates reflexiona y sí, pues efectivamente, él es más sabio, pero no porque sepa más, no porque tenga una sabiduría extra, no porque tenga una sabiduría que destaque por encima de los hombres, no, sino que es más sabio en un sentido muy específico. Es más sabio porque él no pretende saber más de lo que ya sabe. Él es más sabio porque no pretende mostrarse como alguien que lo conoce todo, cuando en el fondo no es así, cuando en el fondo su conocimiento es muy limitado. Un poco kantianamente, ¿no? Él conoce los límites entre lo que puede él conocer y lo que todavía no conoce, lo que no sabe, ¿no? Es consciente de esos límites y no es capaz de mala fe de traspasar esos límites, ¿no? Es por ese motivo que él es más sabio, porque es consciente de su no saber, es consciente de su ignorancia, es consciente de que aún está en camino, en proceso de la sabiduría, de alcanzar la sabiduría. Bien. Eso sería una cosa muy importante, porque a partir de ahí surge un concepto de filosofía como amor a la sabiduría, ¿sí? Un concepto de filosofía que, por ejemplo, Karl Jasper en el siglo XX todavía reivindica. Y esto de la ignorancia, del famoso solo sé que nada sé, es algo muy potente y que, por ejemplo, en el Renacimiento, ¿no? A fines de la Edad Media, un filósofo como Nicolás de Cusa también reivindicó. Hay toda una onda socrática en el texto La Docta Ignorancia, ¿sí? Sin embargo, la historia no termina ahí en el caso de Sócrates, ¿no? Quiero compartir esta segunda cita que dice, es probable, atenienses, que el Dios sea en realidad sabio y que en este oráculo diga que la sabiduría humana es digna de nada, de poco o nada. Y parece que este que habla Sócrates se sirve, y parece que este habla de Sócrates, se sirve, un segundo, se sirve de mi nombre, poniéndome como ejemplo, como si dijera, es el más sabio, el que de vosotros hombres conoce como Sócrates, que la verdad es digno de nada respecto a la sabiduría. ¿Eh? Es decir, el oráculo, o sea, ya Sócrates reflexionando, ¿no? Meditando, que al parecer fue una cosa que siempre meditó toda su vida, que esta sentencia del oráculo, ¿no? Quería darle un mensaje al hombre, quería decirle que para el ser humano, para el hombre, está vedada la sabiduría, que el más sabio de entre los seres humanos no es aquel que sepa más cosas, no es aquel que se ufane por conocer, sino aquel que acepta la ignorancia, aquel que acepta el no saber. ¿Sí? Al parecer ese sería el mensaje del oráculo, ¿no? Que sería muy acorde con la tradición griega, esa tradición que, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Comenta respecto a una fábula
vinculado con el sileno Marcias, ¿no? Que cuando lo atrapan y le preguntan que diga algo bueno, que diga algo para los hombres, les dice, ¿no? Lo mejor para ustedes es no haber nacido, o si están vivos, morir pronto, ¿no? Y esto creo que va acorde con este mensaje del oráculo de Delfos que diría que para el hombre no está dada la sabiduría, que para el hombre lo mejor sería aceptar su ignorancia, ¿no? Y que el caso de esto, el ejemplo de esto sería Sócrates. Pero hay algo interesante, como podemos notar, no es que Sócrates se queda sumido en un nihilismo, ¿no? Se queda contento con la ignorancia, sino por el contrario, esta ignorancia, esta conciencia de su ignorancia, le es como un motor que le empuja, que le lleva al saber, que le invita todos los días a buscar el conocimiento. Y aquí quiero presentar una idea que a lo mejor puede ser interesante, ya que me parece que en ese punto hay algo más en Sócrates, ¿no? Ya, Sócrates va a buscar el conocimiento, pero no investigando la naturaleza, como de repente pensaría Sócrates, pensaría Descartes en su época, ¿no? No, no, no. Él va a buscar el conocimiento en el diálogo, en la interacción con otros seres humanos, ahondando en el campo de la cultura, en el campo, pues, de las actividades que hace el hombre. Y como todos sabemos, esto le llevó a Sócrates pues a ser una figura incómoda, una figura crítica en su época. Se cuenta, según los textos de Platón, Genofonte y otros, que Sócrates se la pasaba todo el día conversando con las personas de Atenas, preguntándoles acerca de la virtud, el bien, la justicia, inquiriéndoles, incomodándoles con las preguntas. La actividad crítica de Sócrates no terminaba en su escritorio, no terminaba de repente en su oficina, no terminaba cuando estaba haciendo teoría. Como, ojo, los modernos sí dijeron, los modernos, Descartes, o en un caso también muy conocido es el de Hume, decían ellos que su actividad crítica de cuestionar, de dudar, ¿no? Terminaba cuando se levantaban de su silla y ya se iban a hacer su vida cotidiana. El caso de Sócrates, creo yo, es más radical, porque él nos da el ejemplo de que la actividad crítica de cuestionar, de preguntar, de plantear problemas, no terminaba nunca. Al parecer el hombre estaba 24/7, siempre, siempre en plan de buscar una respuesta, de buscar pues algo que de alguna otra forma le confirmara que él no era el hombre más sabio. Como sabemos, nunca lo consiguió, ¿no? Y su sabiduría consistió justamente en esa lucha contra esto que le decía el oráculo, ¿no? Creo que esto es importante y esto pues nos da un ejemplo de cómo se lleva a cabo la actividad crítica de la filosofía, no como algo que simplemente termina, pues no, hasta el momento que dejamos de repente de estar en modo intelectual, sino en el caso de Sócrates se convierte en una forma de vida, en una manera de existir, de estar en el mundo. Y a partir de este modo socrático, creo yo, también surge una idea de la filosofía que a veces no se toma mucho en cuenta, ¿no? A veces cuando se quiere hablar de la filosofía, se piensa que puede definirse por su contenido, como un sistema, como una especie de concepción, etcétera. Pero Sócrates nos plantea algo muy interesante, que antes de cualquier concepción de contenido de la filosofía, esta puede entenderse como una actividad, como algo que hacemos, como un quehacer. Y en este caso es un quehacer que consiste en preguntar, cuestionar, problematizar, en interpelar al otro, en dialogar con los seres humanos que viven junto a nosotros y en base a ello, pues, ejercer una actividad crítica que tendría como objetivo, pues, transformar, transformar ciertas estructuras mentales, ciertas creencias. Y sí, Herodes iba en esa misma línea, de un crítico de las creencias bastante radical en su época. Brian McGee tiene justamente una entrevista con Isaías Berlin, donde pone también como ejemplo a este gran filósofo, ¿no? Mostrando las bondades de la actividad crítica, que sin esta actividad crítica las sociedades lamentablemente se volverían más conservadoras, más tradicionales y no habría espacio para que haya el progreso moral, el progreso pues de las ideas, de las concepciones, ¿no? Cosa creo yo muy importante, sobre todo en este momento donde el mundo, el espíritu del mundo
tiene un giro más a la derecha, más a concepciones, por así decirlo, conservadoras, ¿no? Y frente a esto, creo yo, siempre va a ser importante destacar que la filosofía es sobre todo una actividad crítica, un quehacer que busca cuestionar, problematizar, ¿no? Las creencias, ¿no? Que no son malas en sí, no son nada negativas, pero necesitamos pues una especie de exigencia, de transparencia, de racionalidad en aquellas creencias que, digamos, en la vida cotidiana podemos asumir así nomás. Bien, amigos y amigas, espero les haya gustado este video, ¿sí? Sobre, creo yo, un tema muy importante, ¿no? El quehacer de la filosofía. Si les ha gustado este video, les pediría que me apoyen con un like, compartan y se suscriban, ¿no? Que vamos a estar subiendo más videos de este tipo. Muchas gracias.